porque hay algunas iglesias que no han actualizado sus formas de comunicar el mensaje de Semana Santa para conectar con las nuevas generaciones. Se está batallando mucho con los jóvenes hoy en día, ya casi no llegan a la iglesia. Vamos a esta Semana Santa y no dimensionamos, ¿no? Sí. Es una oportunidad para enseñarte que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Postmonautas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un episodio buenísimo. Vamos a hablar acerca de la Semana Santa, pero hay muchas cosas detrás de esta semana tan importante, pero que poco a poco la juventud de hoy ha ido cambiando un poquito esta semana. Y bueno, este es un tema que por supuesto lo tengo que platicar con Adrián Rodríguez. Adrián, estamos listos para hablar acerca de este tema muy bueno. Estamos listos aquí en Postmonautas, donde navegamos sobre la cultura y la fe, y este es un tema por demás importante para nosotros los creyentes, pero como bien dijiste, conforme pasa el tiempo se ha perdido la seriedad y la solemnidad de la obra de Cristo que vino a hacer aquí en la tierra. Y cómo, bueno, él se le dice que fue un rebelde con causa, ¿no? Porque precisamente se rebeló contra el status quo, es decir, con lo que estaba pasando en el sistema religioso que estaba ya corrompido. Y bueno, también le vino a orientar a la gente cómo vivir, pero no nada más eso, sino cómo nos vino a dar vida eterna mediante su sacrificio en la cruz. Y vamos a hablar sobre todo eso, pero lo interesante aquí es cómo se ha ido enfriando, cómo se ha ido perdiendo todo esto. Y no nada más dijeras, bueno, a lo mejor es la juventud o es la gente, pues no creyente, ¿verdad? Sino que dentro del pueblo de Dios a veces tenemos tan sabido lo que significa la Semana Santa y que es esa semana donde la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, donde, bueno, fue a morir. Y como que lo tenemos también sabido que le restamos la profundidad. Pero bueno, vamos a hablar sobre eso, sobre cómo a veces tradiciones modernas pues se han vuelto ya parte de la Semana Santa sin que sean lógicamente bíblicas y sin que sea lo que Dios quiere para nosotros. Así es, amigos, los invitamos para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenlo en los comentarios, síganos a través de todas las redes sociales, mándenle este episodio a un amigo, compártanlo con los jóvenes de la iglesia y bueno, por aquí vamos a estar tratando de responder sus dudas. Y bien, como decía, se ha ido perdiendo todo lo que es Semana Santa y muchas cosas más, en especial para esta juventud, para nosotros como jóvenes que a veces tenemos como que otras prioridades, ¿no? Como que decimos, ay, es que ir a la iglesia en esos días. Es semana de descanso, semana de vacaciones. Es que hay que hacer un plan para esos días porque son de los pocos días que hay libres en el año, ¿no? Y hay que hacer algo y en lo que menos estamos pensando es en ir a la iglesia. Y como comentabas, no solamente para los jóvenes, sino también los adultos, ¿no? Hermanos de la iglesia que a veces ya lo dan por hecho, ¿no? Normalizamos esta semana, ya la vemos como una semana común. Y que bueno, no le tomamos, como comentabas, la importancia necesaria. Hoy, actualmente, los jóvenes están más interesados en encontrar otras formas creativas de vivir la Semana Santa. Probablemente se van a hacer yoga, se van a una montaña, no sé. Hacen diferentes cosas que para ellos, pues bueno, de esa manera como que buscan celebrar o vivir la Semana Santa de acuerdo a lo que ellos piensan y se desvían del origen principal. Que también la publicidad, está a la orden del día, el marketing que nos invita a pasar esos días pues de vacaciones a muchísimos lugares, ¿no? Y es donde la gente unos tienen la semana completa de vacaciones, otros, los que están estudiando mayormente o que son maestros, les dan hasta 15 días. Y bueno, ¿para qué lo utilizamos? Simplemente para descansar, ¿no? Muchos, aunque no salgas, y muchos ciertamente para salir. Y es un fenómeno aquí importante porque hasta la ciudad se paraliza, ¿cierto? Las calles se ponen más tranquilas, e incluso los viernes y jueves y viernes, que son los días grandes que se le llaman, parece que la ciudad está en completa tranquilidad.
todo relativo al sacrificio de Jesús que hizo en la cruz y su posterior resurrección. Pero sí preocupa porque se va las redes de promoción, la virtualización de esta Semana Santa, el turismo que ellos llaman, bueno, turismo consciente, se reinterpretan valores y para muchos dicen, es un momento simplemente de reflexión para ser mejores. Sin embargo, es algo más allá. Así es, va más allá de solamente la reflexión y es una de las cosas de las cuales como jóvenes nos estamos desviando, ¿no? Le estamos dando más importancia a las redes sociales, por ejemplo, y que somos atacados mucho, como comentabas, por ejemplo, la publicidad de que sabes que en estas vacaciones te puedes ir a tal lugar o estás siguiendo, no sé, creadores de contenido que te dicen viaja, haz otras cosas, desvíate, ¿no? del propósito principal. Y es ahí a donde vamos. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? ¿A qué persona estamos siguiendo? ¿Cuáles son esos consejos que nos están dando, ¿no? Y que nos hacen cambiar nuestra opinión. Sí, porque puede aquí más, estamos hablando, hemos dicho y recordamos hoy que Posmonautas es un podcast cristiano, lógicamente tocamos la palabra de Dios, pero siempre tenemos que ver con la cuestión cultural, es decir, el mundo que estamos viviendo, lo que en este lapso de tiempo, ideologías, costumbres se van arraigando en nuestra sociedad y cómo la cultura ha ganado ya para lo que quizá cristianos de antes, en otras generaciones, era muy sagrado, muy de guardar, ahora ya no. Por ejemplo, la clásica pregunta, ¿no? Los que todavía tienen cierta, ¿cómo se le llama? Seriedad para este asunto, te dicen, bueno, puedo hacer cualquier cosa otros días, pero al menos el jueves y viernes santo, que son los días grandes, se dice, ahí no salgas porque fueron jueves de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fue cuando lo crucificaron, por supuesto, ¿no? Fue cuando lo arrestaron, en la noche, y viernes posterior fue su crucifixión. Entonces, no, ahí sí me guardo. Ya otros días puedo hacer lo que quiero. Son los que más guardan, ¿no? Pero bueno, a veces sí, a mí me han llegado a preguntar, Obed, pero bueno, ¿es malo salir o no a la iglesia? Bueno, es ya cuestión de cada quien, pero aquí lo que vale respetar es la libertad de conciencia que te da la Biblia también, pero sí la seriedad de guardar esos días. Bueno, ahí te va el por qué. Porque, profundizamos más en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Todas las iglesias cristianas esos días tienen sus momentos de reflexión, es decir, su sermón, su culto que le llamamos, su servicio, en donde están recordándonos a nosotros el significado profundo que quizá nosotros no tenemos. Siempre va a haber un predicador dentro de una iglesia o una comunidad de fe que va a convivir juntos, recordar juntos, pero no nada más recordar, sino que esos días de Semana Santa, porque fueron de lunes a domingo, de domingo a domingo, se recuerdan sucesos importantes que Cristo hizo y que tienen que ver con nuestra vida hoy y que al final van a ser para garantizar tu salvación. Así es, Adrián, y por ejemplo, lo que comentabas hace un momento del jueves y viernes santo, recuerdo mucho a un profesor que siempre decía, no, es que esos días no se salen, ¿no? Y él mencionaba, no, es que mi mamá me decía que ese día no se hace nada, o sea, no se trabaja, no se hace nada en tu casa, no se pasea. Y él comentó una experiencia que creo que estaba clavando algo y que de repente se lastimó con el clavo, ¿no? Y que le dijo a su mamá que eso era porque no estaba descansando, porque no estaba guardando ese día. Y justamente esa pregunta nos hacemos, o se hacen muchos jóvenes hoy en día, muchas personas. ¿Está mal salir de vacaciones en estos días? Porque luego pasa casualidad, o no sé, Adrián, de que se organiza un viaje y de repente en el viaje pasa algo, ¿no? Algún accidente o quizás una llanta, se te descompone el carro y luego empiezas a imaginar y a pensar, esto es porque salimos en Semana Santa, ¿no? De hecho, es una creencia muy popular, como bien dices, porque ha pasado. Miren, Semana Santa también está muy ligado a días de agua, es decir, son días de playa, días de río, días de alberca. ¿Y qué ha pasado? Bueno, accidentes desde carreteros hasta personas que se ahogan, es decir, pierden la vida en el agua y dicen, ya ven, es un castigo por no guardar. Entonces,
Bueno, tiene que ver también más con la conglomeración de muchísima gente en un mismo lugar. Y bueno, ahí están las consecuencias. Pero aquí lo importante es destacar, dijimos, bueno, cómo Jesús vino a revolucionar la vida en sociedad para enseñarnos y para salvarnos. Y a mí me gusta mucho porque los días de la Semana Santa tienen su significado, que va de domingo a domingo, ¿no? Por ejemplo, si le damos un repaso muy rápido, es Domingo de Ramos, muy triunfal la entrada de Jesús a Jerusalén, como lo recibieron con palmas, lo reconocieron, mantos y niños y grandes. Luego viene el lunes, que clásicamente se le denomina lunes de autoridad, es decir, la autoridad de Jesús sobre esta religión ya corrompida, estas costumbres ya corrompidas de la sociedad. Viene Jesús y con autoridad nos enseña algo muy profundo. De ahí viene el martes de controversia, es decir, la controversia con los fariseos y cómo interpretaban ellos la ley de Dios, pero Jesús cómo vino a decirles que era. De ahí viene el miércoles, que se le llama miércoles de retiro, es decir, retiro, Jesús se aparta, tiene momentos muy claves que él mismo aparta para tener comunión con su Padre, es decir, con Dios. También nos enseña eso a nosotros. Luego, bueno, viene el jueves de intimidad por ahí, que va a ser esta intimidad que tiene en la Santa Cena con sus discípulos, pero también con el Padre, y cómo, bueno, en la noche lo arrestan. Viernes posterior de crucifixión. Sábado sepulcral, es decir, está en la tumba él, no pasa nada. Y el domingo, y el que sella la Semana Santa, es el domingo de resurrección, es decir, no nada más vino a morir, sino que Jesús está vivo para también darnos vida a nosotros después de la muerte. Y es un gran significado que si nosotros no lo tenemos en cuenta y no sabemos qué significa cada día de la semana, pues no somos pocos profundos y somos más que nada ritualistas o costumbristas, que acabamos viendo las películas que pasan cada temporada en la tele y pues ya y con eso nos conformamos, pero los significados son más profundos, Obed. Pero aquí, por ejemplo, quiero lanzarte una pregunta, tú como joven. ¿A qué crees que se deba la disminución del interés por la Semana Santa entre los jóvenes? Hay muchos factores, Adrián, de los cuales les cuesta, ¿no?, seguir las tradiciones, y creo que ya hemos hablado de esto, pero por ejemplo, el hecho de que en las sociedades actuales estas celebraciones pues han perdido ya, ¿no?, la centralidad. Es más hacia el turismo, hacia pasear, lo que comentábamos, ¿no? También, por ejemplo, las prioridades de los jóvenes han cambiado, como comentábamos, ¿no? Están en la escuela probablemente y justo esos días los tienen libres y, bueno, quieren hacer algo, ¿no? Por eso es que salen a pasear en esos días. Lo que menos quieren es estar en la iglesia. La digitalización también, la vida digital, las redes sociales están compitiendo mucho con la fe de los jóvenes, y ellos pues saben, ¿no?, a qué le dedican más tiempo, obviamente a sus celulares, a redes sociales, que a estar más en comunión con Dios. También algo importante, y que también es importante para las familias, para los padres. ¿Por qué? Porque las familias de hoy en día están perdiendo eso de transmitir la Semana Santa, transmitir la fe, y probablemente es la importancia, y también probablemente el ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente trabajan, porque probablemente también se van de viaje, porque no son un ejemplo para sus hijos, ¿no? Entonces se está perdiendo mucho esa tradición o esa creencia de poder ir a la iglesia en esa semana, que es muy, muy especial, Adrián. Todo eso y más vamos a ver ahorita, después de un corte que estamos haciendo aquí en Postmonautas, para seguir hablando de la importancia de la Semana Santa y cómo Jesús revolucionó nuestra vida para darnos vida eterna. Si es que sigue con nosotros en este episodio especial de Semana Santa 2025. Amigos, continuamos aquí a través de Postmonautas. Seguimos hablando de Semana Santa, esta semana muy especial para nosotros los cristianos. Y bien, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo vives, cómo celebras esta Semana Santa? Porque quizás cada quien lo hace de manera diferente, y hemos visto cómo ha ido cambiando en el transcurso de los años, y en especial para las familias y para los jóvenes de hoy en día.
Y bien, hablamos un poquito acerca de cuáles son algunos factores y hablamos acerca de la secularización de la sociedad, las redes sociales, la digitalización, que ya casi no se transmiten las tradiciones de las familias. Sí. Pues los padres han reducido, ¿no? La enseñanza de cómo debería de vivirse la Semana Santa. No hay un claro ejemplo de nuestros padres que nos alienten, nos ayuden a ir a la iglesia y vivir la Semana Santa como debe ser. Y un punto muy importante también es la falta de adaptación. ¿Por qué? Porque hay algunas iglesias que no han actualizado sus formas de comunicar el mensaje de Semana Santa para conectar con las nuevas generaciones, que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se vive de la misma manera que se ha vivido desde hace muchos años, no cambia, y los jóvenes les aburre, no entienden el verdadero mensaje, ¿no? Entonces es ahí donde hay que buscar nuevas maneras, por supuesto, no alejarse, claro, de lo que es el verdadero mensaje, pero sí buscar otras opciones alternativas para poder llegar a las nuevas generaciones. Este punto es bastante importante, Obed, qué bueno que lo mencionas porque es central, sobre todo que estamos hablando de jóvenes y posmonautas. Es un programa dirigido a todo el mundo, por supuesto, pero más enfocado a jóvenes. Conectar con las nuevas generaciones. Miren, como bien dijiste, no se trata de predicar otro mensaje. Claro que no, vas a predicar la Biblia, pero sí debes de, o quienes se dedican a dar el mensaje de Semana Santa, deben de conectar muy bien en que, bueno, a mí como joven, ¿qué me deja un lunes de autoridad, por decir? ¿Qué tiene que ver con mi vida hoy en 2025, si soy un joven universitario o si soy un joven ya entrando en la vida laboral? Es ahí el reto de las iglesias de comunicar el mismo mensaje. Ese nunca va a cambiar, pero sí que tenga un impacto profundo en las nuevas generaciones. Y ahí estamos hablando lógicamente de dos tareas, ¿no? Que es la exégesis y la homilética. Es decir, bueno, ¿cómo escoges tus versículos o tus partes bíblicas sobre lo que vayas a hablar? ¿Cómo las desmenuzas? Pero también cómo bajas ese mensaje para que sea profundo en la vida de los jóvenes. No es de que se vaya a cambiar el evangelio, quiero ser muy enfático, ni tampoco que seas divertido, ni un bufón, no, nada de eso, sino que seas profundo y sepas conectar con la cultura actual que, como hemos visto, se ha alejado cada vez más de Dios, no le da importancia a la Semana Santa y que todos lo toman como vacaciones o descanso. Entonces ahí, iglesia, es un punto muy importante para que tengamos en cuenta. Así es, hay un trabajo muy importante. Sabemos que actualmente las sociedades de jóvenes, los grupos de jóvenes de las iglesias, está siendo muy atacado, ¿no? Por todo lo que hay en el mundo. Se está batallando mucho con los jóvenes. Hoy en día ya casi no llegan a la iglesia. Entonces, hay que buscar, hay que hacer algo nuevo, hay que interesarnos muchísimo por la vida de los jóvenes, porque como comentamos en episodios anteriores, a veces como que no les damos tanta importancia a los jóvenes, ¿no? Como que, sí, ellos van a seguir llegando, ellos están ahí, entonces son muy atacados. Hay que preocuparnos mucho por ellos y en especial transmitirle el mensaje de esta semana especial y hacerlo de una manera que les interese y que también ellos puedan entenderlo y que lo puedan vivir en su día a día. Sobre todo que no lo vean como algo ritualista, porque nosotros, por ejemplo, somos muy buenos para criticar quizá la denominación, por ejemplo, católico-romana tradicional, que tiene sus viacrucis muy bien hechos, son representaciones, incluso por actores, que ellos dan ahí todo de sí, y lo vemos como rituales, ¿verdad? Pero también de nuestra cuestión reformada, nuestra tradición reformada como iglesias reformadas, a veces también caemos en el ritualismo de, pues, encasillar tanto actividades, por ejemplo, una muy querida y muy que es solemne es cuando vas el domingo de resurrección, que tienes que levantarte súper temprano e ir al culto a las 6 de la mañana. No sé si alguien lo tenga a las 5, pero por lo regular es a las 6. Imagínate a las 6 de la mañana, ya muy temprano, y tú listo ahí para recibir el mensaje, o los dirigentes de la iglesia, pues, para dar el mensaje y servir. Y luego, como tradición, tenemos también un desayunito, porque te apareces temprano, en algunas iglesias lo estilan, y ahí convives, porque después viene ya otro servicio con otro mensaje. Son tradiciones muy bonitas, pero a veces esto se vuelve monótono al grado de decir,
yo no voy ese día porque ¿qué me voy a estar Así parando? es. Imagínate o sea, te debes de levantar mucho antes porque a las 6 ya debes de estar en tu templo y si eres joven vas a decir, ay no, pero cuando hay un interés, cuando has entendido la profundidad, sabes que debes de hacerlo, no por obligación ni forzado, sino con esas ganas de recibir al Señor. Así es, y les cuesta mucho a los jóvenes ir a un culto, por ejemplo, de jóvenes que es a las 4 o 5 de la tarde. Imagínate un domingo de resurrección a las 5 o 6 de la mañana. Obviamente no van a ir, ¿no? Como comentaba, solamente algunos que sí tienen bien fundamentada su fe, que saben que esa semana es muy importante, bueno, lo van a hacer, ¿no? También, por ejemplo, me acordaba mucho de que igual se acostumbra a ir de blanco, Sí, ¿no? claro. El blanco, o el miércoles que es de retiro, me parece también. Muchas iglesias salen, ¿no? A hacer su actividad afuera, que no sea en la iglesia, ¿no? Entonces ahí poco a poco va cambiando la dinámica y hay que buscar esa manera de poder preocuparnos por los jóvenes e integrarlos a las actividades de esta Semana Santa y preocuparnos mucho por ellos. Y cuando viene la integración es donde dicen, bueno, sí está interesante este mensaje, me llegó muy profundo a mi vida porque me están predicando fielmente lo que Jesús vino a hacer por mí durante todos esos días. Y bueno, la importancia de la Pascua, dirán, bueno, ¿es una tradición nada más? No, no simplemente se trata de una tradición. Lo hacemos como un recordatorio que Jesús nos instituyó para que siempre estemos viendo y tengamos lo que hizo Él por nosotros, pero también tengamos la oportunidad de estar a cuentas con el Padre. Por ejemplo, hay muchos puntos interminables que destacar de una Semana Santa, pero ¿qué podría dejarnos una Pascua para quienes no la tienen con importancia? Bueno, a mí se viene por mencionarles un ejemplo bíblico, aquel mensaje del profeta Isaías que dice, ¿quién creerá nuestro mensaje? ¿No? ¿Quién va a creer a nuestro mensaje? Es una pregunta que hace él, ¿no? Para empezar, ahí es un desafío para las nuevas generaciones, es decir, ¿quién va a creer y quién va a tomar en cuenta para un cambio de vida el mensaje de Dios? Ahí está una pregunta para los jóvenes, ¿no? Que lo tienen muy así. Y luego, bueno, también siempre se especifica que Jesucristo, nuestro Salvador, fue un varón de dolores, también lo va a decir Isaías 53, experimentado en quebranto, va a decir, ¿no? A veces nosotros nos quejamos de que llevamos una vida muy sufrida o que la juventud pasa por muchas cuestiones difíciles, quieren soluciones, se sienten entrampados, están deprimidos, pasan muchas cuestiones del alma en oscuridad. Bueno, es una oportunidad para que veas que Jesús también te entiende porque Él también pasó por ahí, ¿no? Al menos son 2 puntos para que conozcas el mensaje, lo creas y también cómo conozcas cómo Cristo se identifica contigo. Así es una semana muy importante y hay que conocer mucho el trasfondo, ¿no? Como comentamos anteriormente, hay veces muchos cristianos vamos a esta Semana Santa y no dimensionamos, ¿no? Sí. No nos ponemos a analizar, en realidad solamente vamos y, bueno, es lunes, ¿no? De autoridad y ya escuchamos, pero preocuparnos mucho por esta semana, ¿no? Sí. Quizás investigar un poquito más, tú mismo leer los versículos que aluden a ese día, qué dice la historia, qué dice la Biblia, investigar un poquito más, tomarlo como un poquito más personal, porque es una semana muy importante, ¿no? Es una semana que nos marca como cristianos y darle esa importancia que se merece es algo fundamental y no tomarlo a la ligera, ¿no? Porque muchos hacemos eso, no le damos la importancia que se merece. Sobre todo porque la Semana Santa también tiene que ver con la recuperación de los descarriados, esas ovejas descarriadas que luego a veces decimos, no, esta muchacha, este joven no tiene remedio, no, precisamente, o a lo mejor te sientas así tú, que no tienes remedio, es una oportunidad para enseñarte que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, entonces una buena oportunidad, y cómo la Semana Santa tiene que ver con que Cristo vino a morir en la cruz, pero no se quedó ahí. Tenemos a un Dios vivo, a Jesucristo su Hijo. Bueno, murió en la cruz, pero de ahí ahorita está en el trono reinando. No es algo derrotista de que, bueno, crucificaron a Jesucristo nuestro Salvador y ya. No, es un paso de la cruz al trono y por eso mismo resucitó para darnos vida eterna con Él. Es decir, tener en cuenta el poder de la resurrección, ese mismo poder que te puede dar esperanza en tu vida, puede transformarte, puede consolarte y también, si estás descarriado, puede darte una nueva vida.
Todo ello implica y mucho más la Semana Santa, pero tienes que vivirla día con día para que sepas los significados profundos de los días que ya mencionamos y qué tienen que ver con tu día a día hoy en este siglo. Así es, amigos. Esperemos que todo lo que platicamos el día de hoy acerca de Semana Santa nos dé un poquito más de curiosidad, nos ayude, nos animemos a conocer un poco más de la palabra de Dios, conocer un poco más de esta Semana Santa. Así que te invitamos para que te prepares, para que te organices, para que hagas el esfuerzo de conocer un poquito más, de probablemente si van a tener actividades en tu iglesia, en tu lugar donde te reúnes, bueno, puedas organizarte para poder ir y conocer un poco más de la palabra de Dios. Y quizás no está mal salir, pero sí como que lo principal es cumplir en nuestra iglesia y bueno, tratar de aprender un poco más de esta Semana Santa. Que por lo regular es el día sábado cuando salimos los cristianos porque guardamos toda la semana, entonces el sábado lo tomamos como que, bueno, vamos a salir un poco, siempre hay tiempo para todo, pero sobre todo es que vayas con una actitud renovada y créeme que si lo haces así, vas a aprender grandes cosas del Señor, pero no solamente aprender, sino que el Espíritu Santo va a actuar en tu vida para un cambio verdadero y para salvación eterna, Obed, porque lo que está en juego es la vida y la vida eterna. Así es, amigos, hermanos, vivamos esta Semana Santa a como Dios quiere y recordemos mucho el gran sacrificio que hizo por nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Postmonautas.